Durante décadas, Bielorrusia fue más que solo un vecino. Fue uno de los aliados más cercanos de Putin, su socio en el llamado Estado de la Unión. Bielorrusia y Rusia se movían, hablaban y jugaban a la guerra juntas. Por eso fue casi increíble cuando el aliado de largo tiempo de Putin, el hombre que posiblemente lo conoce mejor que nadie, Alexander Lukashenko, lanzó una amenaza bomba en una entrevista rusa. Si Moscú pensaba que podía anexar Bielorrusia sin consecuencias, tiene otra cosa en mente, y el presidente bielorruso se aseguró de que todos lo supieran. Hablemos de todo esto en octubre de 2024. Lukashenko dio una entrevista exclusiva a Su Bestia, una publicación diaria de gran formato que se describe como el periódico nacional de Rusia. En esta entrevista, el presidente bielorruso tocó muchos puntos críticos políticos actuales, incluyendo la guerra en Ucrania, el destino de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, e incluso su propia presidencia, que el oeste no reconoce como legítima. Sin embargo, la parte de la entrevista que posiblemente hizo más ruido fue cuando se le preguntó a Lukashenko sobre el estado de la unión entre Rusia y Bielorrusia, sus perspectivas y desafíos. Lukashenko abordó inicialmente esta pregunta con cierta cautela, eligiendo sus palabras con cuidado. Describió el estado de la unión como una casa que debe construirse desde los cimientos. También hizo referencia a la historia compartida de un siglo de los dos países y a la patria común, como él la llamó, desde Brest hasta Vladivostok. La primera señal de lo que vendría fue cuando Lukashenko mencionó que en realidad había dos estados soberanos dentro del Estado de la Unión. La parte soberana fue intencional. Siguió subrayando la relevancia de la soberanía para los dos países. Dependemos el uno del otro, pero aún somos dos países separados, declaró Lukashenko, enfatizando que no importa cuán profundos sean los lazos, no perderán sus identidades nacionales. Esto no fue un simple mensaje diplomático. Fue una refutación directa a la sugerencia de que Bielorrusia debería ser absorbida por Rusia. Pero Lukashenko no dejó de insistir en la soberanía bielorrusa. Dejó en claro que Bielorrusia no era un estado satélite, como algunos podrían pensar. Bielorrusia había iniciado la idea del Estado de la Unión desde la época de Boris Yeltsin, recordó a los entrevistadores. La Unión buscaba profundizar la cooperación económica y de defensa, no eliminar fronteras. Mientras Lukashenko continuaba, se volvía más animado, abandonando cualquier pretensión diplomática. Luego dejó de andarse con rodeos. Esto no son la Edad Media, donde conquistas un territorio, cobras impuestos y ya, dijo. El mundo ha cambiado y es diferente ahora. La frustración de Lukashenko con la idea se hizo más evidente a medida que insistía, insistiendo en que no se podían ignorar las realidades geopolíticas del siglo XXI. Su tono se volvió más agudo. Lukashenko se refirió a la idea de la expansión territorial sin consecuencias devastadoras como un objetivo estúpido, y según Lukashenko, ni él ni Putin son personas estúpidas. Incluso señaló la guerra de Rusia en Ucrania como un ejemplo clave de por qué tales ambiciones están equivocadas. Puedes conquistar hoy, pero ¿qué sigue? Guerra de guerrillas constante, ataques terroristas. No tiene sentido vivir con miedo constante. Aunque hablaba sobre los planes de Rusia para Ucrania, es evidente que también pensaba en Bielorrusia. Si aún dudas que Lukashenko desafiaría a Putin tan audazmente en público, considera estas citas. Al discutir una integración formal en Rusia, el presidente bielorruso declaró que la idea era imposible e irrealista. Luego agregó que eso significaría guerra, lamentablemente. Y ahí está, una línea dura trazada en la arena. Un rechazo claro y público a cualquier expansión rusa adicional en Bielorrusia. La postura de Lukashenko no era solo una creencia personal. Contaba con el apoyo del pueblo bielorruso. Afirmó firmemente que nadie le había dado el mandato para buscar una unión más estrecha en forma de integración. Cualquier movimiento en esa dirección sería aplastado por el leal, confiable y honesto pueblo bielorruso, afirmó. Para Lukashenko y su gente, la soberanía de Bielorrusia es innegociable. En su entrevista con Izvestia, advirtió a Moscú que respete la independencia de Bielorrusia o enfrente las consecuencias. Podrías preguntarte de dónde viene toda esta charla sobre Rusia absorbiendo a Bielorrusia. ¿Es paranoia o una respuesta precavida ante la creciente influencia de Rusia? Ninguno exactamente. Hay algo más concreto detrás de la charla de Rusia absorbiendo a Bielorrusia. De hecho, hay un plan oficial para ello. En 2023, un documento ruso filtrado detalló los planes concretos de Moscú para absorber gradualmente a Bielorrusia en su seno para el año 2030. En unos pocos años, un documento interno reveló la estrategia de Rusia a largo plazo para unificar los dos países, un proceso que lleva mucho tiempo en marcha. Desde abril de 2021, Rusia ya había comenzado a posicionar sus fuerzas cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, en un precursor de la invasión a Ucrania. El plan era claro. Se suponía que Bielorrusia sería la siguiente en la línea después de que Ucrania cayera. Por supuesto, como ahora sabemos, esto no sucedió. Ucrania sigue en pie.
No obstante, el documento filtrado reforzó las sospechas de que las ambiciones de Rusia iban más allá de Ucrania. No solo se trataba de recuperar lo que Rusia consideraba sus tierras históricas, se trataba de remodelar fronteras y consolidar el poder bajo un nuevo imperio ruso. Curiosamente, la estrategia para Bielorrusia reflejaba los planes de Rusia para Ucrania, con la invasión de Putin de subyugar ambos países bajo el control de Moscú. Según una fuente de inteligencia occidental, el manual de estrategias del Kremlin para Bielorrusia se habría ejecutado después de derrotar a Ucrania y ponerla bajo el control de Moscú. Considerando esto, analicemos más a fondo el manual de estrategias. Comencemos con una pregunta importante. ¿Cómo es que incluso sabemos de ello? Bueno, el plan para absorber a Bielorrusia fue filtrado por un consorcio internacional de periodistas, con grandes medios como Yahoo News y el Süddeutsche Zeitung de Alemania liderando la carga. El Kyiv Independent de Ucrania y el Centro de Investigación Bielorruso también estuvieron involucrados. Pero estas organizaciones de noticias no solo sacaron la información de la nada, hicieron grandes esfuerzos para verificar la autenticidad del documento. Consultaron a analistas y expertos que confirmaron que el documento era, de hecho, legítimo. Un funcionario occidental anónimo confirmó que el plan fue elaborado por la Dirección Presidencial para la Cooperación Transfronteriza, una subdivisión creada por el gobierno de Putin en 2018 para estrategias relacionadas con Bielorrusia, Ucrania y otros estados vecinos. Cuando hablamos de estrategias, nos referimos a buscar maneras de controlar a los países vecinos. La dirección presidencial está presidida por un alto funcionario del Kremlin, Alexei Filatov, quien informa directamente a Dmitry Kozak, el subdirector del personal del Kremlin. Al equipo de Filatov se le encomendó definir los objetivos estratégicos de Rusia para Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y los países bálticos, con aportes de todo el espectro de estructuras de poder rusas. Esto implica que el plan filtrado para Bielorrusia no fue una operación menor. Según fuentes, los servicios de inteligencia rusos y el ejército tuvieron sus manos en todo este documento. El Servicio Federal de Seguridad, Servicio Federal de Seguridad, el Servicio de Inteligencia Extranjero, Servicio de Inteligencia Extranjero, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y la Dirección Principal del Estado Mayor, Dirección Principal de Inteligencia. Todos contribuyeron, incluyendo algunos de los niveles más altos del Kremlin. Según informes, el plan finalizado fue presentado a Kozak en el otoño de 2021, confirmando que esto no era solo una idea vaga, sino una estrategia concreta tras años de preparación. Entonces, ¿qué han logrado idear juntos las mentes más brillantes del Kremlin? El documento interno de 17 páginas, esencialmente, describe un enfoque calculado y multifacético para incorporar a Bielorrusia en un llamado Estado de Unión. Según el documento, el proceso no es solo político. También supondría la integración militar, económica y cultural, convirtiendo a Bielorrusia en un Estado satélite bajo la total influencia de Moscú. La idea de un Estado-Unión entre Rusia y Bielorrusia no es nueva. Como mencionamos, se remonta a la época de Yeltsin, el primer presidente de la Federación Rusa. El concepto de Estado-Unión fue introducido a mediados de los 90 y formalizado por un tratado en 1999. Sin embargo, nunca se ha concretado por completo. Tras la llegada de Putin al poder, el tratado quedó mayormente archivado por casi 2 décadas. Luego vino la anexión ilegal de Crimea en 2014. La asertividad de Putin en la región revivió el concepto de un Estado unido. Putin y Lukashenko firmaron acuerdos que sentaron las bases para 28 programas de integración, centrados en asuntos económicos y militares, pero notablemente evitando el delicado tema de la fusión política completa. El documento filtrado retoma los argumentos previos, abogando por una absorción gradual pero completa. El documento se divide en 3 cronogramas: a corto plazo para 2022, a mediano plazo para 2025 y a largo plazo para 2030. Los objetivos para 2022 eran fundamentales, centrados en fortalecer la influencia prorrusa dentro de las estructuras políticas, militares y sociales de Bielorrusia. Un componente clave fue la creación de sentimientos prorrusos, tanto en las élites políticas y militares de Bielorrusia como en la población general. Este documento destaca la importancia de aumentar las influencias rusas y reducir las fuerzas nacionalistas y pro-occidentales en Bielorrusia, reflejando la larga postura de Rusia sobre la soberanía bielorrusa. El documento pide reformas constitucionales en Bielorrusia para alinearse más con las prioridades rusas en políticas exteriores y de defensa. Estos esfuerzos culminaron en el referéndum de Bielorrusia de febrero de 2022, que vio enmiendas constitucionales que eliminaron el estatus de neutralidad del país, entre otras cosas. El 82.9% de los votantes, más de 4.4 millones de personas, apoyaron estas enmiendas, marcando un cambio significativo a favor de los intereses rusos. Luego pasamos a los objetivos a medio plazo. Para 2025, Rusia planeaba aumentar su influencia en áreas clave de la sociedad bielorrusa.
El documento pide la creación de grupos de influencia prorrusos sostenibles dentro de las comunidades políticas, militares y empresariales bielorrusas, reflejando tácticas utilizadas por Rusia en otras regiones, donde fomentó élites leales que actuaran como intermediarios para las agendas de Moscú. Un paso crucial en esta fase es la expansión de la presencia militar rusa en Bielorrusia. Esto incluiría tanto el aumento del número de bases militares rusas en el país, como la integración más estrecha de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia en el aparato militar ruso. Esto solo es posible mediante una estructura de comando conjunta para las fuerzas rusas y bielorrusas, y es precisamente lo que prevé el documento. También planea incrementar los depósitos de armas rusas en Bielorrusia. Esto permitiría a Rusia controlar la estrategia de defensa de Bielorrusia, posicionando sus fuerzas más cerca del flanco oriental de la OTAN, en el contexto de la guerra en curso de Rusia en Ucrania. Tal presencia, sin duda, tendría implicaciones de gran alcance para el panorama de seguridad de la región, particularmente para los países vecinos de la OTAN como Polonia, Lituania y Letonia. Y eso es solo el aspecto militar. La estrategia también esbozó pasos para simplificar el proceso de emisión de pasaportes rusos a los ciudadanos bielorrusos, una táctica que se ha empleado en otros territorios como Crimea, Abjasia y Osetia del Sur. La llamada pasaportización no es más que una forma de establecer reclamaciones legales sobre las poblaciones, facilitando la justificación de la intervención militar o la anexión. La introducción del rublo ruso como moneda única también fue clave en esta fase, lo que vincularía aún más la economía de Bielorrusia con Rusia. Bielorrusia ha dependido por largo tiempo de Rusia para su suministro energético, importando grandes cantidades de gas y petróleo. Según la Agencia Internacional de Energía, un asombroso 90% del total de las importaciones de energía en Bielorrusia provienen de Rusia. A pesar de los planes para reducir la dependencia al 70% para 2035, Rusia busca profundizar la integración energética. Esto incluye el control potencial sobre la infraestructura energética de Bielorrusia, como sus plantas de energía nuclear y oleoductos, y redirigir el comercio bielorruso de los puertos bálticos a los puertos rusos. Esto es solo el inicio. La estrategia rusa contempla la integración total de Bielorrusia en un nuevo imperio ruso bajo la bandera del Estado de la Unión para 2030. Además de la dominación política y militar abordada en fases previas, los objetivos a largo plazo buscan la asimilación cultural e ideológica. Un documento filtrado revela que Rusia busca crear un espacio cultural unificado y una visión histórica común. Rusia quiere borrar la identidad bielorrusa distintiva. Central para este borrado es la promoción del idioma ruso a expensas del bielorruso, un proceso que ya ha hecho avances significativos, ya que el primero se habla ampliamente en todo el país. De hecho, más del 40% de la población del país considera el ruso como su lengua materna, según el Comité Nacional de Estadísticas de Bielorrusia. Pero que se hable ruso ampliamente no es el objetivo. El objetivo final es convertir el ruso en el único idioma de instrucción y medios, alineando a Bielorrusia con las narrativas culturales y políticas rusas. La estrategia también pide el establecimiento de organizaciones no gubernamentales y centros culturales afiliados a Rusia en todo Bielorrusia. Su objetivo sería promover la influencia rusa en la sociedad civil de Bielorrusia. Serían solo otra pieza del rompecabezas general de rusificación, destinado a crear una sociedad donde se suprime el nacionalismo bielorruso y se promueve la identidad rusa. Claro, esto no sería posible sin algo de propaganda tradicional. La propaganda rusa, a través de medios controlados por el Estado y manipulación online, ha sido clave para consolidar su poder interno y en países vecinos. Por ende, el documento también destaca la relevancia de controlar el ámbito informativo. En la práctica, esto significaría reemplazar las voces independientes o pro-occidentales con narrativas pro-Kremlin que justifiquen la fusión gradual de Bielorrusia con Rusia. El objetivo final es transformar por completo la opinión pública. Si estas estrategias tienen éxito, Bielorrusia dejará de ser un Estado independiente. No sería más que un vasallo de Moscú, sujeto a cada capricho de Putin. Rusia también se convertiría en vecina inmediata de Lituania y Polonia por el este, lo que tiene serias implicaciones para la OTAN y Europa en general. Es evidente que fuera de Rusia, los planes de Moscú no generan entusiasmo alguno. Después de que se publicó el documento interno, Svetlana Tikhanovskaya, líder opositora bielorrusa exiliada, criticó la idea del Estado de la Unión, considerándola una amenaza para el pueblo y la soberanía de Bielorrusia. Agregó que tal Estado no sería una unión de iguales, sino una hoja de ruta para la absorción de Bielorrusia por parte de Rusia. Y si tal absorción ocurriera, Bielorrusia podría despedirse de cualquier apariencia de democracia, un camino que Tikhanovskaya y otros líderes de la oposición bielorrusa han estado luchando duro para asegurar. ¿Y cuál fue la reacción de Lukashenko ante la filtración del documento?
Hablando con periodistas locales en un evento deportivo, el presidente bielorruso desestimó este informe como un intento de dividir a Rusia y su país. No obstante, no negó la validez del documento. De hecho, afirmó que tal documento podría haber sido elaborado hace 3 años por un grupo de personas en la administración de Putin. Por su parte, reiteró que ve a Bielorrusia como un estado independiente y soberano. ¿Fue esta reacción sincera o simplemente una actuación cuidadosamente orquestada? Lo último parece más plausible. Lukashenko ha intentado durante años equilibrar su dependencia de Putin con su insistencia en la soberanía de Bielorrusia. Previo a la guerra en Ucrania, Lukashenko solía resistirse a Rusia, usando retórica y cambios menores de política para destacar la independencia bielorrusa. Posicionó a Bielorrusia como un puente entre Rusia y Occidente, a veces usando este estatus para obtener concesiones económicas de Moscú. Pero los eventos de 2020 cambiaron todo. La polémica reelección de Lukashenko provocó protestas masivas y el rechazo de Occidente. Como resultado, Lukashenko quedó políticamente aislado y dependiente del apoyo de Putin para mantener su control sobre el poder. Según Tsikhanouskaya, Lukashenko no habría sobrevivido sin la ayuda de Putin. Esta dependencia se tradujo en una erosión gradual de la autonomía bielorrusa, con Rusia comenzando a ejercer más control sobre las esferas políticas y económicas de Bielorrusia. Al mismo tiempo, Bielorrusia dejó de equilibrar los intereses occidentales y rusos y se convirtió en un aliado total de Rusia. La alianza entre Rusia y Bielorrusia se hizo más evidente cuando las tensiones con Ucrania se intensificaron. Rusia desplegó tropas en Bielorrusia para maniobras militares conjuntas, pero estas permanecieron más allá de lo previsto. En retrospectiva, esto indicaba claramente el papel de Bielorrusia en la planificación estratégica de Rusia para la invasión. Mientras las tensiones con Ucrania aumentaban, el valor de Bielorrusia para Moscú tomó una nueva dimensión. Desde la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, son solo 140 millas para llegar a Kiev, la capital de Ucrania. Esta proximidad geográfica a Kyiv ofrecía una ruta directa y estratégicamente ventajosa para cualquier posible incursión militar. Las tropas, aviones y artillería pesada rusos en Bielorrusia muestran la intención de Moscú de usar esta ruta, tal como lo hizo cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, convirtiendo a Bielorrusia en una plataforma de lanzamiento esencial, dando a las fuerzas rusas fácil acceso a Kiev desde el norte. Esto también hizo a Bielorrusia un participante de facto en la guerra. Los sistemas de misiles en Bielorrusia disparaban a Ucrania y las bases aéreas apoyaban las incursiones rusas. La infraestructura bielorrusa fue una ruta de suministro para los soldados rusos, mostrando el compromiso total de Bielorrusia. Bueno, casi totalmente comprometida. Verás, Lukashenko se abstuvo de desplegar directamente tropas bielorrusas en Ucrania, probablemente consciente de que este movimiento podría desestabilizar su gobierno. El sentimiento popular en Bielorrusia no apoyaba la participación directa en Ucrania, y la población bielorrusa dejó esto muy claro. Hubo numerosos casos de sabotaje contra la infraestructura bielorrusa, como más de 80 ataques a líneas ferroviarias utilizadas por las fuerzas rusas desde abril de 2022, lo que recordó a Lukashenko que el público no estaba unánimemente detrás de él apoyando a Rusia. Lukashenko aparentemente entendió este mensaje claramente y su retórica lo reflejó. Repetidamente, aseguró a los bielorrusos que la nación solo se defendería en caso de ser atacada. Mantuvo su promesa aun cuando Putin exigió soldados bielorrusos, retrasando compromisos formales para unirse a la lucha. Para 2023, la dependencia de Bielorrusia hacia Rusia se intensificó todavía más. Tras el referéndum de 2022 que eliminó el estatus de Bielorrusia libre de armas nucleares, Putin anunció planes para estacionar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, marcando una escalada significativa. El embajador ruso en Bielorrusia, Boris Gryzlov, confirmó que estas armas se ubicarían en el oeste de Bielorrusia, cerca de las fronteras de la OTAN, elevando las tensiones en la zona. Este acto también se interpretó como una clara señal de que Bielorrusia abandonó toda pretensión de neutralidad. Algunos analistas occidentales declararon a Bielorrusia como un estado títere bajo la influencia de Rusia. Sin embargo, Lukashenko envió señales periódicas de que prefería evitar la participación directa en el conflicto. Y no solo nos referimos a negarse a enviar las tropas bielorrusas. Por ejemplo, cuando un misil ucraniano aterrizó por accidente en Bielorrusia en diciembre de 2022, los medios estatales del país no informaron sobre el incidente. En resumen, optaron por no aumentar las tensiones a pesar de tener una excelente oportunidad para presentarlo como un ataque y tomar represalias. Sin embargo, la retórica de Lukashenko no cambió. En febrero de 2023 afirmó que Bielorrusia se uniría a Rusia en la lucha si su territorio fuera invadido. En septiembre de 2024, con las armas nucleares en la imagen, agregó que un ataque a Bielorrusia equivaldría a la Tercera Guerra Mundial. La llegada de armas nucleares tácticas
junto con la capacitación de reclutas rusos y mercenarios de Wagner en suelo bielorruso, transformó a Bielorrusia en un puesto militar indispensable para Rusia. Polonia y Lituania, países vecinos, han percibido esta transformación como una amenaza, fortaleciendo sus defensas militares en respuesta. Bielorrusia ha reforzado su presencia militar a lo largo de la frontera con Ucrania para fortalecer sus defensas. Informes indican que casi un tercio de las Fuerzas Armadas bielorrusas están ahora en la frontera. De las 60.000 tropas totales de Bielorrusia, 48.000 en el ejército profesional y 12.000 en el Comité de Fronteras Estatal, esto representa un movimiento significativo. Lo mismo ocurre con la artillería pesada y los sistemas de defensa aérea. Aunque estos movimientos se presentaron como medidas defensivas, reflejan una creciente alineación con los objetivos rusos. Sumando la participación activa de soldados bielorrusos en logística, queda claro que la autonomía de Bielorrusia ha sido sacrificada en cierta medida por las necesidades de seguridad rusas. Mientras el acuerdo de la Unión-Estado se acerca a su culminación, Lukashenko se encuentra en una encrucijada. El camino uno lleva a una integración total con Rusia, plan ralentizado pero no detenido por la guerra en Ucrania. Las tácticas de Rusia para lograr su plan en Bielorrusia pueden haberse suavizado a veces, pero la presión continúa siendo constante. El segundo camino requeriría que Lukashenko se resista activamente a la influencia rusa para preservar la soberanía de Bielorrusia. Si eligiera este camino, el presidente bielorruso probablemente enfrentaría desafíos internos y repercusiones económicas impuestas por Rusia. Además, Putin se está volviendo cada vez más errático y su ira va en aumento. Con ambas opciones planteadas así, es evidente por qué Serhiy Kyslytsky, representante permanente de Ucrania ante la Organización de las Naciones Unidas, calificó el dilema de Lukashenko como una trampa 22. Entonces, ¿qué dices? ¿Tiene Lukashenko algún margen real para maniobrar? ¿O está destinado a seguir siendo un peón en el juego geopolítico de Putin? ¿Alguna vez se liberará del agarre de Rusia? ¿Está Bielorrusia destinada inevitablemente a ser parte de un gran imperio ruso? Deja tus predicciones en los comentarios. Ahora ve y revisa, España ha tenido suficiente de Rusia, sal de Ucrania. O haz clic en este otro video.